voy a ceder ahorita la palabra ya al doctor Daniel Guillén Aparicio, quien nos va a hablar sobre la importancia del monitoreo en redes eléctricas modernas, de que estamos hablando ahorita de redes eléctricas, y el análisis de los datos y cómo estos impactan en indicadores de sustentabilidad. El doctor Guillén Aparicio, Daniel Guillén Aparicio, pues viene del Tecnológico de Monterrey, pertenece al programa educativo de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, que es prácticamente hermana de nuestros compañeros de energías renovables, sin descuidar también lo que viene siendo la parte de energía eléctrica, ¿no? Obtuvo el grado de ingeniero eléctrico por parte del Instituto Tecnológico de Morelia en el 2007 y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, donde recibió el grado de maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con orientación en sistemas eléctricos de potencia y doctorado. Entre el 2010 y el 2015, fue donde estuvo realizando sus posgrados, ¿no? Laboró en el SENACE del 2015 al 2016 y también se desempeñó como ingeniero analista desarrollando estudios de planeación e interconexión de nuevas centrales de generación, las cuales incluyen fuentes de energías renovables. Adicionalmente, pues también colaboró con la Universidad Nacional Autónoma de México entre el 2016 y el 2018. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la IEEE y de la Asociación de Ingenieros en Energía. Entonces, doctor Daniel, si gusta, es todo suyo el micrófono. Gracias. ¿Ahí ven mi presentación bien? Yo todavía no la puedo ver, no sé si alguien más me puede confirmar. Yo sí la veo. Debe ser mi internet, okay. No hay ningún problema. Adelante, Daniel. Miren, yo voy a empezar, creo que terminaron bien, pero mi plática va un poquito, no siendo tan técnica respecto, más al final me quedo con una idea de que es importante tener una matriz energética diversa y eso pues lo estamos viendo en el contexto europeo. Entonces, al final tener una matriz energética más amplia, pues nos permite tener más áreas de oportunidad de donde traer el recurso y sobre todo más cuando hablamos de indicadores ambientales, ¿no? Entonces, yo lo voy a tratar de enfocar no siendo tan técnico, sino más bien desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque al final son cosas que van de la mano. Estamos hablando de la parte, empezamos técnico, pero hay una parte económica y hay una parte ambiental que es importante, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos a través de estas estrategias, pues buscamos estrategias de buscar matrices energéticas que impacten a la descarbonización, pues básicamente nos hace pensar en nuevas formas de generar energía, pero de cierto modo tenemos que coexistir con lo que tenemos actualmente, ¿no? Se vienen dentro de esa integración de recurso renovable, pues empezamos a entrar en cuestiones técnicas, qué sí se puede, qué no se puede, por qué se puede, por qué no se puede. Y entonces, de entrada, pues empiezan muchas limitaciones, ¿no? Entonces, lo voy a enfocar básicamente en 3 puntos: introducción, adquisición de datos, sistemas de monitoreo, indicadores de sustentabilidad, sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ¿por qué fotovoltaicos? Hablábamos al final, hicieron por ahí unas preguntas con respecto a incluir sistemas de almacenamiento. Los códigos de red son estrictos y tienen su razón de ser. Sin embargo, también cuando pensamos en sistemas fotovoltaicos, eólicos y le agregamos sistemas de almacenamiento, pues los proyectos también muchas veces se vuelven económicamente no viables, ¿no? Entonces, ese es el otro detalle que tenemos. Entonces, parto de lo siguiente al final: toda la red eléctrica en general, todos los sistemas, microredes, todos los sistemas, al final necesitamos monitorear y saber el estado de esa red. ¿Qué buscamos? Condiciones deseables para operar, básicamente condiciones de estado estable y
eventos de falla, pues necesitamos tomar acciones. Básicamente esto tiene que ver mucho con la parte técnica. ¿Por qué? Porque al final no podemos permitir que se desconecten cargas, sobre todo cargas que están alimentando empresas, procesos de manufactura que no pueden estar apagándose y encendiéndose, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte de sustentabilidad, básicamente desde el punto de vista de indicadores, pues es importante todo lo que es monitoreo y digitalización de esas señales eléctricas, así como otros indicadores. ¿Qué buscamos? Pues esto básicamente buscamos maximizar la confiabilidad, sobre todo ahorita lo vamos a ver pensando en estas cuestiones de variabilidad. También nos enfrentamos a temas, esto demanda sistemas de comunicación más robustos y flexibles. También hablamos de sistemas inteligentes utilizando datos en la nube. ¿Por qué? Porque todas las plataformas que conocemos para la parte de evaluación de proyectos de energía renovable, pues utilizan plataformas, ¿no? Software en particular que utiliza plataformas para hacer cálculo de producción de energía y eso pues al final impacta en los indicadores ambientales, ¿no? Entonces, ¿de dónde parto? Pues básicamente del concepto de redes eléctricas. Tenemos recursos convencionales, tenemos sistemas fotovoltaicos que tienen una variabilidad, redes de distribución activas que básicamente también pueden incorporar solar, eólica, sistemas de cogeneración y por último microredes que pueden o no estar interconectadas, ¿no? al sistema de distribución. Entonces, todo esto pues vuelve más complejo la operación y protección de esos sistemas. Entonces, en función de nuestra área de interés, pues tenemos que identificar las variables, procesarlas y en función de eso tomar decisiones. De entrada, pues algo que desafortunadamente nos tocó el día de ayer, pues llega monitoreo y protección, pasó un evento inesperado y disparo de carga, nos quedamos, ustedes lo vivieron, hay zonas que se quedaron sin energía y esa función básicamente la hacen los sistemas de protección a través del monitoreo de las variables. También herramientas de calidad de la energía, todo lo que hablaban actualmente convertidores, en la parte de convertidores pues también recuerden que hay un proceso de conversión de CD a CA, y entonces necesitamos monitorear la calidad de la energía y eso pues establecen los códigos de red. No voy a entrar en esos detalles, sino más en la parte de las herramientas, cómo nutrimos a todas esas, a toda esa parte técnica desde el punto de vista como un ingeniero en desarrollo sustentable, ingeniero en energías renovables, pues básicamente a través de mediciones, ¿no? Voy a hablar de estaciones meteorológicas automáticas que básicamente del Servicio Meteorológico Nacional. Pongo un ejemplo en el estado de Yucatán. ¿Por qué esto? Porque el recurso renovable, pues uno toma la decisión, o los inversionistas o las estrategias energéticas de política energética, el recurso está en cierta región y uno en función de la política se decide si se aprovecha o no. Entonces, el recurso energético no podemos decir dónde se localice, está donde se encuentra y si lo usamos, pues nos empezamos a encontrar con limitaciones de que no hay red de transmisión, si no, entonces empiezan cuestiones, pero al final el recurso alimenta justamente a esas estimaciones de producción de energía cuando hablamos de parques eólicos. Cuando hablamos de solar, es igual, estamos hablando de irradiancia, entonces en función del número de paneles que tenemos podemos estimar la producción de energía y esto nos lo dan las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, esta en particular, la del Servicio Meteorológico Nacional, para esta localidad en el mismo día, esto mediciones cada 10 minutos, este es el dato que nos da, ¿no? Entonces,
Todo esto para qué, pensando desde el punto de vista de análisis económico e indicadores de sustentabilidad, pues el rol de la información es crucial. Entonces, ¿qué buscamos? Pues de entrada tomar decisiones, ¿no? Técnicas, económicas o ambientales, pero es importante conocer qué variables, cuáles son las variables de decisión. Si no conocemos esas variables de decisión, pues es difícil que podamos establecer estrategias que ayuden a mejorar o administrar de manera más eficiente los recursos. También es importante conocer las restricciones del problema que estamos abordando, porque esto nos delimita básicamente el área de estudio y permite ofrecer soluciones factibles, ¿no? Esto pues nos lleva a que esas soluciones factibles podemos tener una, dos o varias, y de esas pues buscamos una óptima, ¿no? Entonces, aquí hablaban, por ejemplo, en el anterior, el doctor Luis hablaba primero de extraer la máxima potencia de los eólicos, pero cuando se habla de problemas ya técnicos, pues hay que ofrecer servicios de regulación, y entonces pues hay que pagar un precio por eso, ¿no? Entonces, algunas cosas que ustedes vieron por ahí. Entonces, adquisición de datos y sistemas de monitoreo, básicamente no es más que sensores, dispositivos de conversión análogo-digital y básicamente nuestra PC, ¿no? Ejemplo, tenemos un piranómetro, en la red eléctrica tenemos el monitoreo de los PMLs en la red eléctrica a nivel nacional. Entonces, todo esto es a través de sistemas de adquisición de datos, y también, por ejemplo, tenemos la rosa de viento, que básicamente esto alimenta los sistemas de control, sobre todo cuando estamos hablando de algoritmos de control de MPPT, ¿no? Entonces, son herramientas normalmente que nosotros estudiamos, buscamos extraer esa información, manipularla, ya sea desde el punto de vista de desarrollo de sensores, buscar áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante la parte de datos cuando lo vemos desde el punto de vista de sustentabilidad? Hay dos cosas importantes. La producción de energía se define en función de la irradiancia, y si lo vemos aquí, pues, si calculamos el área bajo la curva, pues básicamente nos dice la energía que se produce o que podemos producir en un día, ¿no? Esto pues es variable, cambia en el tiempo, y esto pues representa de cierto modo problemas cuando estamos hablando de sistemas fotovoltaicos que están interconectados. El ejemplo, como ejemplo pongo el evento que la capacidad instalada, más o menos esto fue el 18 de marzo del 2020, básicamente cerca de 850 megawatts en la zona, en el área de control norte, y tienen en cuestión de minutos, tienen una diferencia de 443 megawatts. Entonces, alguien tiene que suplir esa cantidad de energía. Si lo vemos, más o menos la demanda del área de control de acá de Mexicali, más o menos está alrededor, si no me equivoco, 2.600 megawatts. Entonces, esto representaría cerca del 15% por ahí, ¿no? Entonces, si no hay un balance energético, demanda-generación, pues entonces va a haber apagones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista del área? Pues básicamente, de entrada, a partir de datos, detonamos áreas potenciales, también a través de pronósticos, justamente podemos mitigar estos problemas. Ahorita voy a comentar algo muy particular, sobre todo cuando se habla de regulación de frecuencia, no tan técnico, pero básicamente aquí esto demanda ese tipo de regulación, ¿no? Entonces, los datos, cuando hablamos ya de ambientes reales, el problema que tenemos es que esas mediciones pues no son
no son condiciones ideales como en un simulador, sino tenemos variaciones. Entonces, esto es importante, técnicas de filtrado, análisis de la información. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que va a alimentar mi sistema, la respuesta de mis sistemas. Entonces, si yo suavizo todo esto, pues puedo tener una información más confiable, ¿no? Tanto para producción de energía como para alimentar los sistemas de control. Otra característica básicamente son los pronósticos de demanda. Esto básicamente en el mismo modo es como ocurre, entonces manipular esa información, sacarle un modelo a esa información, utilizar la inteligencia artificial, pues básicamente permite conocer el comportamiento de una red en particular, cómo se comporta la demanda. Entonces, en función de cómo se comporta la demanda, pues se pueden ofrecer otros servicios adicionales cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos. Ejemplo, también toda la red eléctrica al final, pues por ejemplo, tienen alta tensión, hay mediciones donde propias por el propio modelo del sistema de medición, pues tiene características importantes, donde si se satura, por ejemplo, un transformador de corriente, pues lo que nosotros vamos a estar viendo desde el punto de vista digital va a ser esta señal roja, y entonces, pues lo que hagamos con esa señal, pues va a impactar en la operación o toma de decisiones. Básicamente, todos los datos, sean del tipo que sean, pues llevan un proceso de muestreo, temperatura, viento, humedad, etcétera. Básicamente son muestreos en el tiempo. Los podemos procesar también de manera digital, y para eso es importante la frecuencia de muestreo, y esto nos ayuda a delimitar el problema. Básicamente, muchas de las cosas en la parte de análisis de datos tiene que ver con una convolución, dependiendo qué tipo de procesamiento hacemos, con una correlación, con una divergencia, pero básicamente son datos. Tengo datos, tengo un sistema, y tengo datos de entrada, salida, y tengo un sistema. Entonces, el problema que tenemos es que muchos sistemas pues cambian, y entonces podemos identificar un sistema en función de un ancho de banda, y en función de eso podemos tomar decisiones. Toda la parte de ciencia de datos, mucha de la ciencia de datos la podemos analizar desde el punto de vista de datos mediante matrices, por ejemplo, Toplix, Hankel, y esto a través de formulaciones mínimos cuadrados, otro tipo de modelos más sofisticados, por ejemplo, esquemas de observadores. Pero básicamente esos datos son lo que van a alimentar nuestro proceso, y en función de esos datos pues podemos tomar decisiones, podemos cuantificar producción de energía, podemos hacer una infinidad de cosas, ¿no? El punto aquí más importante es, una vez que tenemos los datos, nosotros pensando solamente por ahora en sistemas fotovoltaicos, ¿qué buscamos cuando hablamos indicadores de sustentabilidad? De entrada, pues tenemos múltiples, ¿no? El primero es el reciclaje, ¿está resuelto, sí o no? El ciclo de vida de los proyectos, es importante conocerlos. ¿Cuáles son los indicadores de sustentabilidad? Sobre todo cuando hablamos de este tipo de proyectos, que buscamos reducción de emisiones, ¿se cumple, no se cumple? Y algo bien importante, ¿no? Desde el punto de vista económico, la rentabilidad de los proyectos es clave, ¿no? Hay una serie de empresas que se dedican solamente al financiamiento de proyectos de sistemas fotovoltaicos, y es aquí donde nos damos cuenta que pareciera que estamos en dos mundos diferentes, ¿no? Les pongo un ejemplo desde desde mi punto de vista, cómo evaluar esos indicadores. Por ejemplo, es una planta solar en Google IQ. La capacidad instalada básicamente es de 1.9 megas.
Esto es lo que ellos reportan que genera anualmente. Y algo que es bien importante, que justamente es cuando hablamos de emisiones neta cero, pues básicamente buscamos que parte de la huella ecológica que tiene una empresa, pues se abata a través de energía renovable. Pero pasa lo bien curioso es, los sistemas fotovoltaicos, yo le llamo, para mí este es el indicador clave, es algo que yo visualizo mucho, básicamente el indicador de sustentabilidad y rentabilidad. Dos puntos importantes: cuánto produce de manera anual y cuánto podría producir en todo el año, ¿no? Entonces ese factor de planta me dice dos cosas. De entrada, me ayuda a identificar que se están cumpliendo los pronósticos de generación para el proyecto que establecimos, y también esto va a impactar en la rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, el proyecto, la tasa de retorno es de 5 años, entonces si se cumple todo esto, entonces empezamos a ver que el proyecto va a terminar en tiempo y forma, y su ciclo de vida también va a cumplir. Pero algo curioso que pasa en los proyectos de sistemas fotovoltaicos es que hemos logrado detectar factores de planta de 8 años, de 8%, y esto, si lo vemos, está muy por debajo del 20% que en promedio se alcanza. Entonces, si el proyecto su tasa de retorno era 5 años, si esto ocurre, pensemos que sea la tercera parte, entonces eso se va a 15 años. Y también eso va a impactar en la parte de emisiones. Estimamos que vamos a tener un equivalente en reducción de emisiones de X cantidad. Como no se está cumpliendo, entonces algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues necesitamos no solo echar a andar los proyectos, ver la factibilidad, necesitamos monitorearlo. Realmente estamos de acuerdo al ciclo de vida del proyecto, realmente cumplimos con los objetivos. Después, estamos preparados para la etapa de reciclaje. Entonces, ese tipo de cuestiones realmente nos ponen a pensar en que hay mucho por hacer desde el punto de vista de justificación de proyectos de este tipo, ¿no? También este factor de planta nos ayuda a darnos cuenta que no puede ser un indicador de que no se le está dando el mantenimiento suficiente al sistema fotovoltaico, y esto pues va asociado a los nichos de oportunidad de pequeñas empresas emergentes, ¿no? ¿Cómo estimamos la generación? Por ejemplo, hay varias formas, pero algo que les muestro aquí de manera muy sencilla es básicamente tenemos una potencia máxima por panel, tenemos la eficiencia, nos dicen otro dato que se prueban a una irradiancia base de watts por metro cuadrado. Nosotros conocemos esta ecuación, potencia incidente entre el área, entonces la potencia incidente básicamente es la irradiancia por el área cubierta con los paneles. Entonces, los paneles tienen eficiencia, por lo tanto, la potencia de salida de CD va a ser la eficiencia del panel por la potencia incidente. El segundo método, aquí se muestra, es realmente lo que nosotros tenemos en la vida real son mediciones de irradiancia, pero tenemos una irradiancia base en la cual se prueban todos los paneles. La eficiencia se garantiza a esa irradiancia y a esta temperatura base. Entonces, si la temperatura cambia, entonces ya la eficiencia no se garantiza. Si la irradiancia cambia, ya no se garantiza. Entonces, por eso existen ciertas categorías de la parte de paneles, tier 1, tier 2, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la potencia de salida de CD, pues también la podemos identificar como la irradiancia base, que esta no puede venir de la medición del piranómetro,
la dividimos entre la base, la multiplicamos por la capacidad de la planta y podemos ver que con el método 1 y con el método 2, básicamente el perfil de generación a lo largo de un día pues es prácticamente el mismo. Entonces hay muchas cosas que podemos simplificar, pero el detalle es el siguiente. La irradiancia entre un día y otro son completamente diferentes. Están también asociadas a las temperaturas. Entonces, este análisis, pues si queremos tener una estimación de producción de energía, tenemos que hacerlo de manera primero diaria, luego semanal, mensual y anual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final una de las cuestiones más relevantes es cuál es la reducción de emisiones resultado de la generación renovable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pongo un ejemplo de generación distribuida. ¿A qué se enfrenta la generación distribuida o este tipo de proyectos? Las líneas de distribución pues tienen un límite de transmisión de potencia, ¿no? Entonces, si yo quiero instalar un sistema fotovoltaico de 5 megas, seguramente sin problema entra, pero si yo quiero instalar uno de 15 megas, entonces voy a tener problemas de evacuación. Y es ahí donde las reglas del juego cambian. Es como invitar a alguien a tu casa y el invitado te dice cómo debes actuar o qué debes hacer. Entonces, cuando este caso, pues le estamos diciendo básicamente a la utility que tiene que poner una nueva línea. Entonces, pensémoslo desde el punto de vista de casa, pues como que ya no le agrada, ¿no? Sea quien sea, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda a este tipo de análisis? Pues básicamente tenemos perfil de demanda, básicamente la gris, tenemos perfil de generación y lo que va a ver la utility es esto, ¿no? Entonces hay un periodo donde la utility pues básicamente ve un flujo en sentido contrario. Entonces, ese flujo en sentido contrario en algunas ocasiones es benéfico para la red misma porque ayuda a descongestionar zonas, pero en otros casos congestiona zonas de distribución, no estamos hablando aquí de transmisión. Entonces, esto es la famosa curva de Pato. Entonces, debemos establecer estrategias y es aquí donde administrando el recurso, por ejemplo, esta del sistema fotovoltaico, si se pone una limitante de 5 megas, por ejemplo, todo esto en este inter administramos ese recurso y eso es lo que consideramos como reserva, que tiene que ver mucho con los temas que estaban hablando aquí. Y esto en ese inter me permite tener reserva justamente para atacar problemas de frecuencia. ¿Cuál es el problema? Es que esto le va a impactar, si se hace esto, le va a impactar a mis indicadores ambientales, ¿no? Entonces, estos haciéndolo día con día, entonces, al final del año, vamos a producir menos energía y me voy a llegar a y entonces, pues, empiezo a disminuir el factor de planta y entonces, cuando veo el periodo, el ciclo de vida del proyecto, también lo voy a impactar y la rentabilidad del proyecto, pues, empieza a disminuir, ¿no? O sea, son varias cuestiones que pareciera que son como áreas encontradas y entonces tenemos que buscar estrategias que incentiven todo esto, ¿no? Entonces, afortunadamente en la parte de mercados, no en la parte de transmisión, pues hay un esquema de servicios conexos donde eso pues se paga, ¿no? Lo mismo podríamos hacer si tenemos un sistema de almacenamiento, es el mismo contexto, en ese inter, esa energía se la transferimos al sistema de baterías y después se la pedimos, ¿no? Entonces, esta idea de almacenar también aplica mucho para las plantas industriales, donde, ejemplo, en horarios punta podemos utilizar esa energía
y disminuimos la demanda máxima en horario punta, y muchas veces eso termina impactando al costo por capacidad, que como consecuencia les va a permitir ahorros económicos a las plantas industriales, ¿no? Entonces, estamos hablando de la producción. Entonces es importante tener presente, realmente el monitoreo es esencial. Esos piranómetros realmente en la vida real está pasando esto, es problema del medidor. Entonces hay varias cuestiones, porque todo esto alimenta a nuestro sistema con el que vamos a evaluar los indicadores ambientales. Entonces, esos medidores pues tienen que ser confiables, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista ya mensual, pues esto cambia en función de la región, verano, invierno, y entonces todo esto, este análisis pues nos va a ayudar a evaluar la rentabilidad del proyecto y la parte de huella ecológica. Lo mismo cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos en las casas, pues tenemos el mismo concepto, zonas residenciales, tenemos sistema de generación, una parte lo utilizamos, otra parte la podemos enviar a las redes. ¿Qué es lo que buscamos? Pues básicamente un ecosistema más amigable, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hablamos al final? Es todo necesitamos monitorearlo, ¿no? Entonces, ejemplo, nos pasó en la parte de Monterrey en el invierno, un invierno que cuando Texas le cerró el gas a México, nos pasó, entonces no había electricidad. ¿Quiénes fueron afortunados? Los que tenían sistemas fotovoltaicos, ¿no? Entonces, en otros escenarios termina siendo, cuando no hay luz, pues, en la noche, si no hay sistemas de almacenamiento, pues lo siento, no hay manera de utilizar esa energía. Sistemas de monitoreo, pues básicamente son la clave para administrar todos esos recursos. Entonces, nosotros en la parte de recurso energético, pues vamos a tener lo que más le importa al sistema es la frecuencia. Nosotros podemos establecer esta variante, la irradiancia, podemos ver lo mismo para la generación eólica, cómo se comportan los perfiles de demanda, otras fuentes y todo, y si tenemos sistemas de almacenamiento, todo eso necesita canales de comunicación, y al final con esa información necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, el ejemplo desde el punto de vista de sustentabilidad, pues ¿qué buscamos? Primero, minimizar costos, ¿no? Pero ya le agregamos una cuestión importante, es reglamentación ambiental. Básicamente cumplir con cierta cantidad de emisiones. Solamente es un ejemplo, no voy a entrar en el detalle. Entonces tenemos básicamente los contaminantes por tecnología y el costo de la energía. Entonces, con un planteamiento de programación lineal podemos determinar la solución. Y en este caso, la solución me dice, ok, que no debo utilizar esta tecnología porque es la más cara, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de contaminantes, pues es más barata. Entonces, depende de cómo se plantea, pero aquí básicamente estamos hablando de la parte de contaminantes, lo vemos como una restricción. Pueden ser multiobjetivo también el problema. Entonces, el ejemplo es que buscamos que los indicadores, básicamente minimizar esos indicadores que impacten a las emisiones atmosféricas, y vemos el sector eléctrico, sobre todo la parte de Canadá, México, Estados Unidos, básicamente vemos los porcentajes, ¿no? ¿Cómo se ve el panorama general en la parte de emisiones atmosféricas de las centrales eléctricas? Pues vemos una mancha ahí, manchas negras ahí no muy gratas, luego tenemos unas rojas, entonces azules también tenemos por ahí, y entonces lo ideal, vean el ejemplo, o sea, Estados Unidos sigue siendo pues el mayor contaminante
gráficamente se puede ver, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Estados Unidos, si llega a cumplir sus objetivos de energías renovables para el 2030, va a tener un problema de transmisión y está plenamente documentado en los estudios que hacen las empresas suministradoras de energía, ¿no? Entonces, quieren eliminar esa mancha, pues va a costar, y es un problema que también lo que está pasando a veces en el sector eléctrico mexicano, pues también a ellos les va a pasar, está previsto, entonces están alertas con esas cosas, ¿no? Al final llegamos a la conclusión de los sistemas de información, básicamente son la clave de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque evaluamos, buscamos proyectos técnicamente económicos, buscamos, técnicamente operables, que sean económicamente factibles y que sean también amigables con el medio ambiente, ¿no? Buscamos minimizar básicamente las emisiones a la atmósfera, ¿no? Necesitamos conocer muchas cosas, ejemplo, modelado del sistema, entradas, salidas, pronósticos, perfiles de carga, pronósticos de demanda, economía, contratos, tarifas. ¿Por qué? Porque a través también del sector económico, de esta parte de contratos y tarifas, pues básicamente puede haber incentivos para promover estas tecnologías. Volvemos al caso de sistemas de almacenamiento. Entonces, a una planta le pides que tenga, una planta renovable, le pides que tenga sistemas de almacenamiento, de entrada, económicamente terminas matando el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las inversiones son muy grandes, ¿no? Interfaz, básicamente datos de consumidores, datos climáticos, intercambio de energía entre áreas, procesos de control. Básicamente tenemos varios operativos de las propias plantas, operativos de la red eléctrica. ¿Qué buscamos optimizar? Básicamente podemos optimizar por áreas, programar recursos renovables. Aquí en la parte de programación, por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Ruiz, pues básicamente sacrificar un poco la parte de aprovechar mayormente el recurso eólico para tener otras bondades, ¿no? Y al final todo esto anualmente, pues toda esa programación de recurso renovable pues va a impactar en las emisiones anuales que producimos. Todo eso al final, ¿qué busca? Balance de potencia, ¿no? Lo que se genera tiene que ser igual a lo que se demanda. Si tenemos sistemas de almacenamiento, pues esto básicamente flexibiliza esta acción, ¿no? Y al final llegamos a acciones de control local o remoto. Entonces, ¿dónde estamos parados como desde el punto de vista de renovables o ingenieros en desarrollo sustentable? Pues básicamente alimentamos esas herramientas al sector eléctrico, ¿no? En función del plan de acción que se quiera, pues se toman decisiones. Entonces, las bases de datos son esenciales en todas las etapas del proceso de administración y gestión de los recursos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si hay dudas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Pues hay bastante información aquí que analizar. También es un tema bastante amplio, toda la parte de medición, análisis y procesamiento de señales y cómo aplicarlos, ¿no? Sobre todo esta parte de sustentabilidad. Voy a ceder la palabra por si hay alguna duda por parte del público antes de hacer yo mis comentarios. Adelante, Rubén. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Daniel? Pues igual, felicidades y gracias por la presentación y igual, pues no es un gustazo tenerte por acá.
Yo quisiera que nos platicaras un poco, sobre todo pues, en el contexto aquí de nuestros alumnos de ingeniería eléctrica. Muchos de los temas que estás platicando pues son de alguna manera temas de frontera, ¿no? O sea, temas de punta, se podría decir, pues todo esto del procesamiento de datos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿qué les recomendarías a los estudiantes, a nuestros estudiantes, que es válido, o sea, que es importante que empiecen a estudiar, a lo mejor desde el punto de vista de programación, ese tipo de detalles, o sea, en el contexto de estos temas que son tan de frontera, como es la ciencia de datos? Mira, de entrada, dos cuestiones que yo veo. Ciencia de datos yo lo relaciono mucho con álgebra lineal. Es básicamente esencial porque a partir de datos podemos estructurar formas matriciales y a partir de ahí pues buscamos modelos, pronósticos, etcétera, ¿no? Buscamos a partir de datos de forma matricial, tenemos observaciones en el tiempo y a partir de esas pues podemos hacer análisis estadístico, técnicas de inteligencia artificial y la clave, la otra pues es hay que programar, ¿no? Hay que aprender a programar. Lenguajes de programación hay varios, pero está, por ejemplo, Python, Julia, que ha tomado un auge importante en los últimos años. También está MATLAB. Al final, yo soy de la idea de no importa el lenguaje de programación, lo importante es empezar ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si lo vemos desde el punto de vista, todo tiene que ver con indicadores. Buscamos, si no hay indicadores que justifiquen las propuestas desde una perspectiva u otra, pues entonces no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Los indicadores nos marcan la pauta económica, técnica y ambiental, ¿no? Entonces, ambiental es un poquito más compleja porque necesitamos metodología, no solo es un indicador, necesitamos más indicadores, ¿no? Entonces, esa es básicamente la clave, pero toda la ciencia de datos básicamente empieza a nutrir todas estas nuevas metodologías y también como dispositivos, pues hay que agregarles valor agregado, ¿no? Esta parte no hablé de esto, pero por ejemplo los transformadores inteligentes, que ahora va esa idea, es un transformador convencional, pero tiene un valor agregado que busca ofrecerle información a las utilities para decirles que alguien se está robando la energía, etcétera, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel. De hecho, por aquí, ahorita que aprovecho para mencionar la parte de economía técnica y ambiental y los sistemas de medición. Bueno, no sé si hay alguien más con alguna pregunta antes de yo hacerle unas preguntas aquí al doctor Daniel. Si no, pues me voy a tomar la palabra. Y ya que menciona la parte de los transformadores inteligentes, ¿qué opina de las mediciones en residencias para poder subir a mediciones inteligentes o en tiempo real para control de demanda o en cuanto a, pues prácticamente para los sistemas de distribución y a niveles residenciales? Ok. De entrada, creo que va este concepto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Pensemos en un ecosistema donde buscamos, porque al final también eso termina impactando en las tarifas. Que hay gente que se está robando la energía, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Yo tengo mi sistema de medición, si yo le paso esta información al transformador o al centro de distribución, bueno, yo generé esto, entonces tú estás viendo aquí algo y entonces pues puedes identificar que alguien por aquí se colgó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Es el siguiente, para nosotros como usuarios, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esa medición en la nube? Dos cosas, la parte de concientización. Yo le llamo esto de así como tenemos ahora problemas del agua recientemente muy críticos en Monterrey, si no hacemos nada,
yo creo que no hay sistema eléctrico que vaya a soportar el crecimiento de la demanda, ¿no? Necesitamos concientizar y necesitamos administrar ese recurso, ¿no? Entonces, ¿cuánto consumimos de agua? Igualito tiene que ser en energía, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser, ¿no? Establecer, concientizarnos y establecer metas de consumo diarias, mensuales, etcétera, y utilizar esa información para determinar áreas de oportunidad. Estamos acostumbrados a estar en la recámara, dejamos encendido un poquito, no importa que ya sea LED, pero piensen que tenemos una infinidad de casas, ¿no? Residenciales o no residenciales, y al final ese foquito en millones pues termina impactando de manera importante. Y no solo es eso, porque también aquí este cable tiene unas pérdidas I cuadrada R, ¿no? Entonces, de entrada, el hecho de consumir menos, pues estamos ayudándole también a la red. Okay. Perfecto. Y disminuyendo también en las emisiones, ¿no? De CO2, si es que es por ahí combustible fósil, ¿no? Como tal. Así es. Dice que ayer tenía oportunidad de platicar con usted y le hacía una pregunta que a lo mejor para mí no era muy obvia, ¿no? Sobre sustentabilidad y sostenibilidad. Y me gustaría saber si nos puede ampliar un poquito ese término, porque me agradó mucho la parte económica que mencionaba. Entendiendo que la parte de sustentabilidad pues a veces es hacer uso de los recursos para satisfacer nuestras necesidades sin afectar a terceros, pero ya cuando metemos la parte de los indicadores pues se puede ampliar un poquito más el concepto. Mira, a mí me gusta esta idea que es la parte importante, ¿no? Estoy buscando generar energía con un recurso de cero emisiones, vamos a decirlo. En realidad no es así. Si hay unas emisiones resultado de la producción de estos sistemas, ¿no? Entonces, eso va a impactar en la producción de energía. De entrada digo que mi proyecto me va a producir X cantidad y yo tengo que asegurarme que eso se va a cumplir. Entonces, si no se cumple, esto va asociado al ciclo de vida. Si no se cumplen los 10 años, 15 años, pues voy a terminar impactando mi indicador de sustentabilidad. Y luego, la rentabilidad, pues tiene que ver con en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión, ¿no? Si otra vez no se cumplen esas proyecciones, pues entonces esa tasa de retorno a la inversión, si estaba a 5 años, se va a ir a 10, y entonces voy a terminar impactando la rentabilidad de ese proyecto y la sustentabilidad de ese proyecto. Perfecto. No sé si alguien más tenga algún otro cuestionamiento que deseen agregar para el doctor Daniel. Perfecto. Doctor Daniel, quisiera agradecerle su participación aquí con nosotros, su tiempo, que haya estado por aquí, a pesar de que lo recibimos también al doctor Luis, que me imagino que por aquí anda con nosotros. No sé si habrá oportunidad de tomar una imagen también ahorita con todos aquí presentes. Y... listo, no sé si se quedó trabado o... ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Perfecto. Les comentaba que agradecerles el que hayan podido estar aquí con nosotros el día de hoy. Tuvimos la desfortuna, ¿no?, de tener ayer una tormenta de arena. No pudimos realizar el evento tal como lo habíamos planeado en el aula magna. Sin embargo, sí tuvimos bastante quórum por parte de los alumnos y externos, ¿no?, inclusive que nos acompañaron de aquí del Colegio de Ingenieros de Mexicali, que también estuvieron aquí presentes, para agradecerles el que hayan venido. Rubén Reyes, no sé si quieres agregar algo más. Claro, sí, no, pues agradecerles a ambos por darnos aquí el espacio, el tiempo y pues para las dos presentaciones tan interesantes que nos expusieron el día de hoy. Creo que es muy valioso desde el punto de vista, ahora sí que pues este foro de alguna manera pues lo
está enfocado o está orientado a nuestros estudiantes. Entonces, creo que siempre sí es importante que vean pues las diferentes áreas que tiene la ingeniería eléctrica, además de las áreas un poco más clásicas que solemos nosotros trabajar tal vez a nivel licenciatura, ¿no? Y que vean la importancia de todo lo que de lo que ellos están aprendiendo, cómo se puede utilizar en estas distintas áreas, ¿no? Creo que es muy importante y me gustó bastante que ambas presentaciones estuvieran enfocadas precisamente a lo mejor un poco más al área de investigación, pues para darle ese giro, ¿no? Ese giro diferente a lo que están viendo aquí nuestros estudiantes día con día. Y pues nada, pues agradecerles de nuevo, un gustazo tenerlos por aquí y esperamos se pueda repetir pronto. Perfecto. Gracias, Rubén. Pues muchísimas gracias. No sé, doctor Daniel, doctor Luis, si quieren hacer algunos últimos comentarios antes de yo despedir lo que es la sesión. No, por mi parte, ninguno. No, nada, también, y pues qué malo, ¿no? Que no nos pudimos ver inicialmente, y ya será para la próxima, ¿no? Y bueno, reiterar el comentario, suscribirlo completamente del buen Rubén, que no se desanimen, que parece que es mucho lo que se tiene que aprender, pero no, es paso a pasito, cada asignatura va sumando, y están en un área muy diversa y muy bonita donde se pueden desarrollar de una y mil maneras, y entonces, pues, pues no, que no pierdan el ánimo, ¿no? Y que al contrario, le echen muchas ganas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Daniel. Ya tomé por aquí una imagen con todos los presentes. Quiero agradecer a todos por su asistencia, por las presentaciones al doctor Luis Castro, al doctor Daniel Guillén, que nos hablaron de las distintas áreas, ¿no? De las cuales se puede abordar desde el desarrollo sustentable, energías renovables, la parte de computación, electrónica inclusive, y obviamente de la parte eléctrica, ¿no? Y cómo todas estas intervienen en las redes eléctricas modernas, desde la intermitencia hasta el análisis y procesamiento y mediciones de señales como tal, siendo bastante importantes, ¿no? Con estas dos sesiones damos por concluido el día de hoy lo que es el Foro de Energía Eléctrica 2022, segundo foro que se realiza, que tuvimos el día de ayer oportunidad de iniciar y hoy finalizamos. Pues por parte del Programa Educativo de Ingeniería Eléctrica, el Cuerpo Académico de Energía, que está integrado también por el doctor Alexis Acuña, el doctor Suástegui, de mi parte, doctor Fernando Lara, y todo el programa educativo de Ingeniería Eléctrica, donde se encuentra el doctor César Amaro, doctor Alberto Navarro, el doctor Juan Mauricio, el maestro cuasi doctor Rubén Andrés Reyes, con toda la confianza, ¿no, Rubén? Y por mi persona, pues agradecemos a todos su presencia y damos por concluido esta sesión. Sin olvidar que a todos los que están presentes, si tienen alguna duda, comentario, concepto que les haya quedado, no duden en acercarse con nosotros o mandarle un correo a Luis y a Daniel. Con toda confianza, estoy seguro que van a tener tiempo para atendernos. Saludos y buena tarde a todos. Provecho. Saludos, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Que estén muy Buenas bien. tardes.